Empezamos, si os parece. Bueno, como sabéis, a las 5:15 hemos terminado esta edición de esta sesión de la Conferencia de Presidentes. Si tuviera que resumirla en breves palabras, diría que ha sido una reunión muy positiva en las formas, que en democracia son fundamentales, porque creo que también hay que aprovechar la oportunidad que nos dan estas conferencias para poder entrenarnos en algo que en España hace tanta falta, como es el diálogo. Y en el fondo, pues francamente positivo. En primer lugar, el presidente ha anunciado que vamos a disponer en el mes de agosto de 3,4 millones de vacunas más. Esto a nosotros nos viene a representar unas 80.000. Esto es para que nos hagamos una idea. Es el equivalente a una vacunación de todo un tramo etario. Los tramos etarios de los que ahora tienen 50, 60 o 70 eran de 100 y largo mil, pero los de los que ahora tienen entre 10 y 20.000 o entre 20.000 y 30.000 son alrededor de eso, de 80.000, 75.000, de 85.000, con lo cual vamos a tener la oportunidad, creo, con estas dosis extraordinarias de poder llegar al inicio del curso escolar prácticamente con toda la población de más de 12 años vacunada, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos. Una vez que hemos superado ya a lo largo de estos días el 70% de la población vacunada con 2 dosis y el 80% de la población vacunada con 1 dosis. En segundo lugar, el presidente nos ha informado en relación con los fondos europeos que de los 19.000 millones de euros que van a llegar en este año ya están disponibles 10.500 y de esos 10.500 nos ha garantizado que el 55% será gestionado a través de las comunidades autónomas. Una parte ya lo conocemos, es aquello que ya se ha decidido en las conferencias sectoriales y el resto se irá decidiendo de aquí a los próximos meses en las mismas conferencias sectoriales para los programas del resto de ministerios que todavía no han adelantado cuál es la línea de los programas, ¿no? Ya conocemos, como hemos dicho en distintas ocasiones, todo lo que tiene que ver con depuración, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, con reforestación, con la economía de los cuidados, con los fondos destinados a la planificación en materia de vivienda y edificios para la eficiencia energética, que todo eso va a significar que gestionemos directamente por parte de las comunidades autónomas en torno al 55% de los fondos. De la misma manera que ha anunciado que en los primeros días del mes de agosto se aprobarán 2 órdenes ministeriales que van a incluir todos los requisitos que van a ser exigibles a la hora de gestionar estos fondos, ¿no? Europa pone unas condiciones muy especiales, ya lo hemos repetido también hasta la saciedad. No son unos fondos cualquiera. Esas exigencias nos obligan a un determinado itinerario a la hora de cumplimentar la realización, la ejecución de esos fondos, y en los próximos días, nos ha hablado de los primeros días del mes de agosto, se publicarán las 2 órdenes ministeriales que van a regular todos los procedimientos administrativos para la ejecución de esos fondos. Y, en tercer lugar, nos ha planteado la estrategia para el reto demográfico, que dispondrá de 10.000 millones de euros, repartidas a lo largo de 130 medidas, que algunas de ellas son conocidas, puesto que este documento ya ha sido hecho público y en el que además hemos participado en su elaboración, ¿no? Porque ha incorporado gran parte de los documentos que desde las distintas comunidades autónomas le habíamos enviado. Por mi parte, le he presentado algunas propuestas. En primer lugar, hemos podido, cada comunidad, poner de manifiesto cómo nos encontramos. Hay bastante equilibrio en las cifras. Es verdad que nosotros nos hallamos de la mitad para arriba en cuanto a grado de ejecución del programa de vacunación. Por encima del 100% de las vacunas que hemos recibido son las que hemos administrado. Y, desde luego, es una magnífica noticia el que podamos tener la posibilidad en el mes de agosto de disponer de 80.000 vacunas más. Respecto al certificado digital, que hemos tenido un debate interesante con posicionamientos diferentes por parte de las distintas comunidades autónomas,
En principio, el sentir mayoritario es el de esperar a que toda la población se haya podido vacunar para que de verdad el certificado digital sea un instrumento que pueda ser el que permita o no entrar en un restaurante, el que permita o no entrar en un determinado espacio o el que permita o no hacer uso de él para accesos públicos y privados, ¿no? ¿Por qué? Porque de no esperar a que toda la población se haya podido vacunar es clarísimamente discriminatorio, porque el que no tiene el certificado digital no lo tiene no porque no quiera, sino porque no ha podido vacunarse hasta ahora, ¿no? Y yo creo que entra dentro de la racionalidad que nos debe ser exigible, porque además va muy en línea con las líneas que nos están haciendo llegar los jueces y tribunales a través de sus autos a lo largo y ancho de todo el país, y yo creo que entra dentro de lo razonable, ¿no? Yo he planteado que habría que intentar despejar el horizonte de la vacunación lo antes que podamos, una vez que hayamos terminado con 2 dosis a toda la población que haya querido vacunarse. Cuanto antes la Unión Europea y la ponencia de vacunas en España decidamos qué va a ocurrir después para poder planificar adecuadamente una vez que las máximas urgencias hayan pasado, porque ya tengamos, como digo, a toda la población vacunada, cómo va a transcurrir la necesidad o no de una tercera vacuna, en fin, estas cosas que todavía no están decididas y que se deberán decidir de aquí a final de año, ¿no? Le he planteado también al conjunto de presidentes presentes en la conferencia de presidentes la necesidad de que abramos un debate sobre la utilización de las mascarillas el próximo invierno. Os voy a dar solo un dato. Vamos a quitar del medio los años de pre-COVID y COVID. En el año inmediatamente anterior hubieron en España 50.000 hospitalizaciones por gripe y otros virus, rinovirus, adenovirus, el virus respiratorio sincitial, el influenza, que es el virus de la gripe. Provocaron 50.000 ingresos en hospital y 4.000 en UCI, pero es que produjeron 15.000 muertes. Es decir, que con las cifras de la pandemia nos hemos olvidado que hay otros virus que también matan y que han matado. Y que, curiosamente, cuando ha aparecido la mascarilla durante estos 2 años, el año pasado cayó de manera notable y este año casi que han desaparecido. Todo lo que significan los trastornos, los virus respiratorios, todo lo que significa la bronquitis de los niños, la bronquiolitis, la necesidad de utilización de aerosoles. Es decir, el ahorro en vidas, el ahorro en camas hospitalarias, el ahorro en camas de UCI y el ahorro en medicamentos son de tal magnitud e importancia que yo creo que merecen que se abra un debate en relación con la utilización de la mascarilla en España entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo, que son los meses del invierno. Esto, obviamente, no es una propuesta apresurada, es consecuencia de la realidad que estamos viviendo y que tiene mucho que ver con la necesaria protección de la vida de las personas. Nos habíamos acostumbrado a convivir con todos estos virus de invierno, aunque colapsaran algunos años los hospitales y aunque produjeran muchas enfermedades y produjeran muchas muertes, forman parte de nuestra vida. Habrá que seguir, obviamente, con la vacunación, pero sin duda ninguna que las mascarillas y la higiene se han demostrado como 2 elementos fundamentales para casi hacer y convertir en anécdota los casos de esos virus en nuestro país en este pasado invierno, ¿no? Por otra parte, también hemos planteado la necesidad de estabilizar a los profesionales del ámbito sanitario, fundamentalmente también de la atención primaria. Se ha planteado la posibilidad de hacer una convocatoria especial para médicos de atención primaria y pediatría y enfermería de atención primaria, puesto que han quedado en el proceso MIR último todavía médicos que no hemos tenido plaza y hay plazas sin cubrir o hay vacantes sin cubrir. Yo he vuelto a plantear lo que puse encima de la mesa en el debate del Estado de la región, que fuera posible que el examen MIR no sea solo un examen que te dé acceso a la especialidad, sino que te dé también acceso a la función pública, con los cambios que fueran necesarios introducir para que ello pudiera ser posible, ¿no? Respecto a los fondos, he manifestado 2 cosas. En primer lugar, la necesidad de cuando son fondos recurrentes, es decir, fondos que van a generar gasto ya estructural en el futuro, hay que pensarlo 2 veces. Es decir, todo lo que vaya a significar
gastos que cuando no haya fondos vaya a tener que seguir habiéndolos, es algo que previamente lo tenemos que pensar muy despacito. Primero porque la Unión Europea no lo permite, pero además porque tenemos que ser conscientes de que hay que seguir viviendo una vez que pasen los fondos extraordinarios, ¿no? Y la segunda, le he pedido que nos tomemos muy en serio las dificultades que vamos a tener para encontrar trabajadores en algunos sectores a partir de ahora. Es decir, las cifras de ayer, además de ser positivas, yo no haré nunca un mensaje triunfalista, pero eran cifras positivas, porque no para el Gobierno, para la ciudadanía, porque yo no he creado los puestos de trabajo, lo han creado las empresas y el empeño de los trabajadores. Ellos son los que han conseguido que en 6 años hayamos pasado de 150.000 parados a 95.000, o del 30% de paro al 19,2%. Estamos a 4 puntos de la media española. Hace 6 años estábamos a 10. Entonces, eso que solemos decir siempre, no, claro, es que cuando lo demás va bien, Extremadura también va bien. No, cuando lo demás va bien, Extremadura va mejor. Pues hemos reducido de un diferencial de 10 puntos a un diferencial de 4, que tenemos en este momento con la media española. Es verdad, como decían hoy, destacaban los sindicatos, que se comporta de manera irregular entre hombres y mujeres. Tenemos un problema que tenemos que seguir abordando y tenemos que seguir esforzándonos por intentar combatirlo, ¿no? Pero es verdad que en la construcción, ayer mantuvimos una larga reunión con parte de la patronal extremeña de la construcción, con la Fundación Laboral de la Construcción de Cáceres, precisamente para analizar esto. Hacen falta 10.000 trabajadores en los próximos meses, no en los próximos años, en los próximos meses, porque tenemos a mucha gente trabajando en el sector de las plantas fotovoltaicas, a mucha gente trabajando en la reactivación de las viviendas, y ahora viene un macroplan de reforma y rehabilitación de viviendas para eficiencia energética que va a necesitar muchísimos trabajadores, también especializados, porque no es solo albañilería o encofrados, es también electricidad, es también fontanería, es también auxiliares para la producción y fabricación de aluminio, para todo lo que significa y representa la mejora de la eficiencia energética, ¿no? Respecto al reto demográfico, yo he planteado algo que tengo claro y que en alguna ocasión me habéis oído, y es que esto todo se resume en 2 mandamientos: viviendas dignas y empleos dignos. Si la gente tiene un trabajo digno y tiene una vivienda digna, la gente se queda a vivir en los pueblos. Por eso yo creo que junto al resto de todos los programas que se puedan hacer, hay que tener claro que la reindustrialización de España, que la industrialización de Extremadura, que la mejora de los salarios, que la mejora del trabajo, que la pérdida de la precariedad, que todo eso es la mejor manera de luchar contra la despoblación y el reto demográfico. Y que por ahí es por donde tiene que ir nuestro máximo esfuerzo, por seguir haciendo a Extremadura un sitio apetecible para que las empresas se instalen y para que las nuestras crezcan. Y para que creciendo las grandes, las medianas y las pequeñas y los autónomos tengan funciones, tengan tareas y tengan trabajos que desarrollar. Porque la economía es una cadena que va toda unida, una a una. Y el resultado final es la consecuencia del esfuerzo común, del esfuerzo colectivo, ¿no? Ha habido un compromiso por parte del presidente que con las inversiones que se van a llevar a cabo en materia de conectividad, en el año 2025 el 100% de los españoles tendrán conectividad 5G. Esto es probablemente la mayor apuesta que hemos hecho como país en los últimos 50 años. Porque esto sí que iguala. Esto sí es una revolución compartida. Esto es una revolución compartida. Y todos los esfuerzos que se hagan en esta materia, pocos serán, porque esto sí que nos coloca a todos en la parrilla de salida. Y esto es lo que nos permite, o me han permitido a mí decirles hoy, que el mundo está cambiando, que quién nos iba a decir que las primeras fábricas de la nueva revolución verde y digital iban a ser en Extremadura, donde tenemos por primera vez una fábrica de celdas de batería, donde habrá una fábrica de semiconductores, donde habrá una fábrica de guantes de nitrilo.
Es decir, las primeras 3 consecuencias de lo que es la nueva economía, la nueva revolución industrial del siglo XXI van a ser aquí, allí donde llegamos 150 años tarde a la anterior. Tanto a mí me suena muy bien la letra y la música de alguien que plantee que en un par de años o 3 vamos a tener todos los españoles y todas las españolas con independencia de donde vivamos acceso al 5G, porque tener acceso al 5G no es tener acceso a un móvil, es tener acceso al futuro. Tener acceso al futuro, porque en el futuro todo se hará ahí, en el Internet de las cosas, en el comercio electrónico, en el buen manejo y adecuado manejo de los datos, que van a producir miles y miles y miles de empleos, el adecuado manejo de los datos. Y esos empleos podrán estar en cualquier parte, que esa es nuestra baza, porque ahí es donde entran todo el resto de nuestros elementos diferenciales. Luego, ahí es donde entramos, luego, con todo lo bueno que tenemos. Pero para eso es necesaria inversiones, que ahora son mucho más intangibles, pero igualmente materiales, que es hacer posible que la conectividad llegue a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los barrios, a todas las casas, a todos los trabajos, a todos los empleos. Y esa es una base fundamental. Y también lo importante, he destacado de que al final haya sido posible un documento propuesta de política agraria comunitaria compartido. Quedan cosas todavía por acabar de perfilar, pero se ha hecho un esfuerzo monumental para, desde donde se partía, haber llegado a donde hemos llegado, que es con una realidad donde el 80% de los perceptores de la PAC van a escapar, como solemos decir aquí, mejor de lo que estaban. Con lo cual yo creo que es algo de lo que nos tenemos que alegrar, ¿no? Y termino. He convocado para mañana a las 9:30 el Consejo de Gobierno de cara a valorar lo que ha significado la comunicación que hemos recibido del Instituto Bárbara de Braganza. Creo que tienen razón y a la gente cuando tiene la razón hay que dársela. Es verdad que esto todo tiene muchos matices y desde luego no creo que nadie haya hecho nada, desde luego no los proponentes. La Real Sociedad Económica de Amigos del País no ha hecho la propuesta por ningún tinte machista ni por asomo, todo lo contrario, estoy convencido que en ningún caso, pero sí es verdad que ambos dos, Instituto Zurbarán e Instituto Bárbara de Braganza, son herederos de una u otra manera del Instituto Provincial de Badajoz, el que desde el siglo XIX está operando. Es verdad también que este año esa medalla no la había pedido nadie, pero como quiera que el Consejo de Gobierno tiene la potestad de poder otorgar al menos una, aunque no se haya solicitado, pues lo que hacemos, y las otras 5 habían sido las 5 solicitadas por ciudadanos, por ayuntamientos, por entidades, pues entregamos la medalla del Consejo de Gobierno ex aequo a los 2 institutos y creo que resolvemos un problema que nace de verdad de los matices y que pone de manifiesto algo, además, que para mi juicio en política es muy importante, que es que cuando la gente tiene la razón hay que dársela, porque eso te evita muchos problemas. El sostenerla y no enmendarla no sirve absolutamente para nada. A disposición estoy. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, presidente. Buenas tardes. Yo tengo 2 cuestiones. En primer lugar, conocer cuál ha sido la reacción por parte del presidente Sánchez y por el resto de presidentes a la propuesta de Extremadura de establecer la mascarilla en invierno. ¿Se ha encontrado alguna adhesión, alguna respuesta positiva? Y, por otro lado, preguntarle por la resolución del TSJ de esta tarde, de la entrada por la resolución del TSJ de esta tarde, de la entrada en el nivel 2 de alerta. No sé si en el Consejo de Gobierno que tienen mañana tienen a lo mejor la intención de adelantar la entrada en vigor de esas medidas, teniendo en cuenta que ya tienen el OK del TSJ, o se mantiene esa fecha del domingo al lunes. No, lo mantenemos y además he pedido a la Abogacía General que nos haga un informe en relación con el auto de la sala, porque lo he podido ver por encima y dice cosas muy interesantes, entre otras que tenemos que estar y analizar muy bien día a día los datos para que no se mantengan esas restricciones más allá del momento en el que sean estrictamente imprescindibles, lo cual creo que comparto plenamente, ¿no? O dicho de otra manera, nos ratifican la posibilidad de que a partir de las 23:59 del domingo se lleven a cabo esas restricciones, pero solo y exclusivamente por el tiempo en el que se mantengan los datos que en estos momentos tenemos. Si en un momento dado los datos mejoraran, lo que nos viene a decir es que hay que retrotraer a la situación de normalidad, ¿no? Lo cual yo creo que es una magnífica indicación también por su parte, ¿no?
¿Y la otra era? Ah, no, a lo de la mascarilla. Como yo no lo he planteado en términos de querer imponer nada, yo lo que he pedido es que abramos un debate. Y, desde luego, nosotros en los foros en los que estamos, tanto en el Consejo Interterritorial como en la Comisión de Salud Pública, lo vamos a hacer. Porque, además, yo creo que esto que yo digo lo comparten una parte importantísima de la población con la que cuando hablas y hablas de estas cosas dicen, pues, blanco y en botella. Entre otras razones porque probablemente la gente conviva mejor con la mascarilla en invierno que en verano. ¿Alguna pregunta más? Sí. Presidente, busco un total, ya sabe cómo es la televisión. ¿Satisface a Extremadura el que las autonomías vayan a gestionar esos 10.500 millones de euros? Luego cada territorio tendrá su parte correspondiente. ¿Pero satisface al posicionamiento de Extremadura esa propuesta del presidente? Sí, sin duda ninguna que satisface. Y además yo he planteado también que en los PERTEs que quedan todavía por presentarse, solo se ha presentado el del vehículo eléctrico y conectado, haya capacidad de integrar proyectos territoriales. Es decir, PERTES de PERTES. Es decir, que pudiéramos desde las comunidades autónomas, en la función y en el empeño que tenemos de dinamizar la economía en nuestros territorios, pues, por ejemplo, en el ámbito agroindustrial, que ese gran PERTE que se pretende hacer, pues pudiera ser la integración de distintos proyectos de distintos sitios. Aquí hay gente que está presentando cosas muy interesantes, también del sector agroindustrial, ¿no? Y bueno sería que se tuviera la sensibilidad de poder, desde aquí, desde abajo hacia arriba, propiciar el desarrollo de la suma de pequeños proyectos que juntos hacen un gran proyecto, ¿no? Y ha habido buena acogida por parte del presidente y también de los vicepresidentas que estaban acompañándolo, ¿no? No hay ninguna pregunta más. No sé si el compañero que estaba conectado de manera online quiere hacer alguna pregunta. Sí, presidente. Hola, buenas tardes. Yo preguntarle, esta mañana en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, el presidente Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León le demandaba más fondos COVID al presidente del Gobierno. No sé si por parte de la Junta de Extremadura, debido a los problemas que se están ocurriendo, también se le han demandado más fondos COVID para ayudar a la empresa. Sí, yo creo que hay que esperar a la evolución. Sí, lo hemos pedido todo, pero yo creo que hay que esperar a la evolución de la pandemia, a ver cómo se comporta. Este año lo tenemos cubierto, para el año que viene tendríamos que verlo en función de cuál vaya a ser la situación que tengamos, ¿no? Pero hay que reconocer también que ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó un incremento de las entregas a cuenta del 7%, que es algo digno de destacar y de resaltar. Un incremento de las entregas a cuenta del 7% es algo que nos permite a todas las comunidades autónomas hacer los presupuestos del año que viene con bastante aproximación a la demanda real y a las necesidades reales que tenemos, ¿no? En cualquier caso, si las circunstancias empeoraran y hubiera que volver a desarrollar pues, más contrataciones o poner más recursos, sería cuestión de que lo planteáramos, ¿no? Pero yo creo que en el sentir general de las comunidades autónomas, ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera había una cierta satisfacción porque podamos proceder a elaborar los presupuestos con un importante apoyo por parte del Gobierno de España, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Vale?